Bienvenidos, esto es De Camino, programa 455. Nuestra vertiente 4 es la de Teología Básica y Catecismo, y estamos hablando desde el programa pasado sobre la creación. Tal vez te vas a llevar una sorpresa, porque el tema de hoy es cómo la creación es obra de la Trinidad. Casi siempre asociamos la creación fundamentalmente con Dios Padre, pero la verdad es que todo aquello que sucede en la creación, empezando por la creación misma, tiene la acción de toda la Trinidad. Es un tema especial, un poco sorpresivo, que espero que te agrade y a todos nos sirva. Esta palabra que tenemos al comienzo de nuestra explicación de hoy está en hebreo. La pronunciación aproximada de esa palabra es bara. Esta palabra significa crear. Y hay una característica de la lengua hebrea que no tenemos propiamente en ninguna otra lengua. Resulta que el verbo crear es un verbo que solo se aplica a Dios. Nosotros hemos comentado en otro video sobre la diferencia entre el crear de Dios, que es crear todo el ser, y el crear humano, que es crear a partir de. En hebreo, el verbo bara solamente se aplica a Dios. Dios tiene un actuar, tiene una acción que es únicamente suya. Solo Dios crea. Lo propio del crear de Dios es que trae la auténtica novedad. Como decíamos en ese otro programa, la auténtica novedad está en el dar origen a partir de la nada. Eso es lo propio del crear de Dios. Ahora bien, Dios cuando crea, entonces podemos decir que da el ser. Una vez más lo explicamos. La creatividad humana, que la vamos a poner aquí con otro color, lo que hace es modificar el ser. Esto es lo que hace el ser humano, modifica el ser. Pero Dios en cambio, da el ser. Crear es la primera de las acciones de Dios que sale de Dios. Porque la vida de Dios es infinita. Podemos decir que en Dios hay acciones que suceden adentro de Él. Por ejemplo, el conocer, porque Dios se conoce. El amar, porque Dios ama y se ama. Estas son acciones ad intra. Y hay otras acciones que llamamos ad extra. La primera de las acciones ad extra es precisamente crear. Ahora bien, si nosotros hablamos de crear, crear es una acción de una persona de la Trinidad, o en el crear, en el acto de crear, se implica todo el ser de Dios.
Pues aquí viene una enseñanza muy hermosa. Y esa enseñanza es que en las acciones adextra, ya sabemos cuáles son, en las acciones adextra se implica siempre toda la Trinidad, es decir, todo el ser divino. Esto vale para todas las acciones adextra. Concretamente, vale para crear. Eso quiere decir que en la creación entran el Padre, el Hijo y el Espíritu. No hay un poder que sea único del Padre, ni un poder que sea único del Hijo o del Espíritu. No hay un saber que sea únicamente del Espíritu o del Hijo. De hecho, los atributos de Dios son propios de la sustancia de Dios, de la naturaleza divina. Y las acciones de Dios son propias de la naturaleza divina, son propias de la sustancia, del ser mismo de Dios. Por consiguiente, podemos decir con toda verdad que en las acciones adextra se implica todo el ser divino. El catecismo nos recuerda algunas frases en este sentido. Mira, por ejemplo, esta. En Juan, capítulo 1, en los versículos del 1 al 3 que encontramos. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y dice, todo fue hecho por la palabra. Palabra, en griego, pues se dice logos. En latín se dice verbum. Todo fue hecho por él, por el logos. Todo fue hecho por el verbo. Todo fue hecho por la palabra. Y sin él nada se ha hecho. Entonces quiere decir que en la creación, en todo lo que existe, está presente el Hijo. Santo Tomás tiene una expresión muy bonita, muy bonita. La idea es más o menos esta. Tú piensa que aquí representamos con esta letra P a Dios Padre, y aquí representamos con esta letra H a Dios Hijo. Y vamos a decir que el Hijo es el pensamiento del Padre, y vamos a decir que el Hijo es el plan para esta C que es la creación. Es decir, que en la riqueza, en la belleza, en la bondad, en la diversidad de la creación, nosotros nos podemos devolver y encontrar algo de Cristo, algo del Hijo. Y en el Hijo podemos llegar de alguna manera al Padre. Entonces, en la creación brilla la gloria del Hijo. En la creación brilla la gloria del Hijo. Él está presente en la creación. En el libro del Génesis también se nos dice otra cosa. Refiriéndose a la creación, mira esto que se nos dice. De nuevo vamos a presentar aquí al Padre. Y dice, en el comienzo de la creación, cuando no había nada que tuviera vida, dice que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. Por eso
utilizamos también esta expresión, que el Espíritu Santo es dador de vida. El Evangelio de Juan nos dice, el Espíritu todavía no había sido dado. Solo el Espíritu es el que da vida. Nosotros decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y también encontramos un salmo que va en la misma dirección, que dice, envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Es decir, que no es algo que simplemente se invente la iglesia, es que ya está en ese salmo. Busca ese salmo, por favor. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Entonces aquí se nos habla del Hijo, y que la gloria del Hijo brilla en la creación, porque el Hijo es como el plan. Haz de cuenta, el plan que Dios tenía cuando creó todo. Así como el arquitecto tiene un modelo y dice, yo quiero realizar esto, así el plan del Padre es el Hijo, lo que Él quiere para la creación. Y por eso toda la creación tiende hacia el Hijo. Por eso dirá San Pablo que la creación tiene por cabeza al Hijo. Pero está también el Espíritu. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Y por eso, bellísimamente, dice San Ireneo, una expresión absolutamente preciosa. San Ireneo nos dice que el Hijo y el Espíritu son como los brazos de Dios Padre, como los brazos. Y entonces, cuando recibimos al Hijo encarnado, cuando recibimos al Espíritu que se derramó profusamente en Pentecostés, ¿qué sentimos? Sentimos el abrazo de Dios Padre. Y somos de alguna manera unidos, incorporados al misterio de la Trinidad. En la Trinidad me encuentro con el Padre como origen de todo, pero en la Trinidad me encuentro con el Hijo como plan de la creación y me encuentro con el Espíritu como fuente de vida. Qué mensaje tan bello, tan contemplativo. Cuando hablamos de la creación, obra de la Trinidad, lo que viene a mi mente es la idea de cómo Dios, en su misterio más profundo, de alguna manera estaba ya dándose a conocer, incluso desde el comienzo mismo de la existencia. Pero jamás, jamás hubiéramos sabido sobre Él, sobre su misterio íntimo, sobre su misterio trinitario. Jamás hubiéramos sabido, si no es por el don de la encarnación, por la presencia del Dios con nosotros, como lo hemos dicho en otros programas. Esto es alimentar la fe, esto es crecer en nuestra formación. Estamos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.